La pistola temblaba en sus manos cuando me apuntó, con los ojos llenos de lágrimas y de odio. Yo lo miraba sin decir una palabra. Sabía quién era. Lo reconocí en cuanto cruzó aquella puerta desvencijada. Pero lo que hizo después, nadie, absolutamente nadie, lo esperaba. Me llamo don Ernesto Salinas. Tengo 78 años y aún cargo con cicatrices que nadie ve. Hay noches en que me despierto empapado en sudor, recordando aquella mirada. No fue una traición cualquiera. Fue una puñalada directa al alma. Pero antes de contarte lo que sucedió ese día, déjame retroceder en el tiempo. Porque esta historia no empieza con un arma ni con amenazas. Empieza con un niño huérfano, con los zapatos rotos y los ojos llenos de preguntas. Y una decisión que tomé sin imaginar lo que desencadenaría. Antes de empezar, ya suscríbete al canal y deja en los comentarios de qué ciudad nos estás escuchando. Te prometo que lo que ocurrió al final de esta historia te va a dejar sin palabras. Era una de esas tardes en las que el viento sopla sin permiso, colándose entre las grietas del alma y los marcos de las ventanas. Yo vendía pan de elote en la plaza del pueblo. Llevaba ya más de 20 años con ese carrito viejo que rechinaba cada vez que lo empujaba. Recuerdo que fue un martes, porque los martes solía haber poca gente. La mayoría iba los fines de semana, cuando los niños salían de la escuela y los abuelos sacaban sus sillas para tomar el fresco. Pero ese martes todo estaba silencioso. Salvo por él. Apareció de la nada, flaco como un alambre, con la camisa manchada y las mejillas hundidas. Se me quedó mirando sin hablar, como si el hambre le hubiera robado hasta las palabras. ¿Tienes hambre, hijo?, le pregunté. No dijo nada. Solo asintió. Saqué un pan de elote recién hecho, humeante, y se lo tendí. Lo agarró con manos temblorosas. Lo devoró en segundos. ¿Dónde están tus papás?, quise saber. No tengo, respondió, por fin, con una voz tan bajita que el viento casi se la lleva. Me enteré después que se llamaba Simón. Tenía apenas 9 años y vivía en la calle desde que sus padres murieron en un incendio hacía 2 años. Nadie lo reclamó. Nadie lo buscó. Dormía en la terminal vieja de autobuses, entre cartones y bolsas de basura. Y yo no pude quedarme de brazos cruzados. No después de ver esos ojos. Mi mujer, Aurora, ya había muerto hacía unos años. Mis hijos vivían lejos y apenas llamaban una vez al mes. La casa se sentía grande y vacía. Así que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Lo llevé a casa. Pero no te estoy adoptando, le dije serio, aunque por dentro se me quebraba el alma. Solo hasta que te pongas de pie. ¿Entendido? Él solo asintió. Y así empezó todo. Los primeros días fueron extraños. Simón no hablaba mucho. Tenía miedo hasta de abrir la nevera. Comía rápido, como si alguien pudiera quitárselo. Se despertaba por las noches gritando, empapado en sudor. Tuve que aprender a tener paciencia. Mucha. Le compré ropa usada. Lo llevé a cortarse el cabello. Le enseñé a barrer, a preparar café, a hacer pan. Aquí no hay caridad, le decía. Aquí todos trabajan, y tú no eres menos que nadie. Con el tiempo, fue cambiando. Aprendió a sonreír, a reír con esas carcajadas chillonas que solo los niños conocen. Me preguntaba cosas, muchas, sobre la vida, sobre Dios, sobre los trenes, sobre mi juventud. Yo respondía todo lo que podía, aunque a veces inventaba un poco. Se convirtió en una especie de nieto para mí. Y yo, en el abuelo que nunca tuvo. Pero no todos lo veían así. Los vecinos empezaron a murmurar, que si de dónde lo había sacado, que si era seguro tenerlo en casa, que si no era peligroso. Uno incluso se atrevió a decirme, «Viejo, ese niño va a darte problemas. No se le puede confiar a nadie así de la calle». «¿Y quién confió a ti cuando eras un mocoso?». Le respondí, molesto. Lo defendí como a un hijo. Y él también comenzó a defenderme. Una tarde, cuando unos adolescentes me empujaron en la plaza para burlarse de mí, fue Simón quien saltó primero. «Déjenlo en paz, idiotas», les gritó con una rabia que no le conocía. Se me infló el pecho de orgullo.
Simón empezó a estudiar en una escuelita pública. No era el mejor alumno, pero se esforzaba. Me dibujaba cosas. Una vez me regaló un dibujo en crayones donde salíamos los dos sentados bajo un árbol con una nube que decía gracias, don Ernesto. Lo guardé en mi cajón durante años. Pero, como todo en la vida, la calma no dura para siempre. Y algo empezó a cambiar en él cuando cumplió los 16. Pero esa parte te la contaré más adelante. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete y deja en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Lo que sucedió después, te aseguro que va a romperte el corazón. Yo sabía que la adolescencia no era fácil para nadie, mucho menos para alguien como él. Pero nunca imaginé que el muchacho que recogí de la calle, aquel niño que apenas hablaba y lloraba por las noches, un día me respondería con gritos, miradas frías y mentiras. Simón empezó a cambiar cuando cumplió 16. Lo noté en los silencios. Ya no me contaba cómo le había ido en la escuela. Dejaba los platos sucios. Dormía hasta tarde y salía sin decir a dónde iba. Una noche llegó con olor a cigarro. ¿Fumaste? Le pregunté sin levantar la voz. ¿Y si sí? Me contestó, desafiante, sin mirarme a los ojos. Ese y si sí me cayó como una bofetada. Yo, que le había dado techo, comida, escuela y amor, recibía por respuesta un desprecio adolescente. Pero no me rendí. Lo senté a la mesa y le hablé como tantas veces antes. Mira, hijo, yo no soy tu padre, lo sé. Pero esta casa se rige por respeto. Si no quieres seguir esas reglas, dime ahora. Él no dijo nada. Solo se levantó, empujó la silla con fuerza y subió a su cuarto dando un portazo. Mi corazón se encogió. Me fui a la cama con un nudo en la garganta, preguntándome si había fallado. Los días siguientes fueron más tensos. Apenas hablaba. Comenzó a faltar a clases. Encontré en su mochila unas monedas que no le pertenecían. Cuando le pregunté, me gritó, «No te metas en mi vida. No eres nadie para mí. Nadie para mí». Esas 3 palabras me rompieron el alma. Esa noche lloré. No lo hice ni cuando enterré a mi esposa. Pero esa noche sí. Me senté en la mecedora y lloré como un niño. Porque todo lo que había dado, todo lo que había sembrado, parecía no haber servido de nada. Y entonces pasó algo peor. Una tarde, mientras preparaba pan en la cocina, llegaron 2 policías. Golpearon la puerta con fuerza. ¿Don Ernesto Salinas? Sí. Señor, ¿ocurrió algo? ¿Simón vive aquí con usted? El corazón me saltó en el pecho. Sí. ¿Por qué? Me explicaron que Simón y otros 2 jóvenes habían sido vistos tratando de forzar la puerta de una tienda en el barrio vecino. Que uno de ellos huyó, pero que el otro fue capturado y habló. Y que habían dado esta dirección como el domicilio de Simón. Sentí que me caía el mundo encima. Les pedí tiempo para hablar con él. Me dieron 2 días. Me dijeron que si no se presentaba, lo buscarían ellos. Cuando Simón llegó esa noche, lo esperé en el porche. No grité. No lo acusé. Solo le pregunté, «¿Qué hiciste, hijo?» No respondió. Solo bajó la mirada. «¿Estuviste en la tienda?» Se quedó en silencio. Luego levantó los ojos, brillosos de rabia. «Ellos me obligaron. Yo no quería. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no confiaste en mí? Porque tú no eres mi papá. Nunca lo fuiste». Otra vez, como si me arrancaran la piel con cada palabra. «Tal vez no soy tu padre, Simón. Pero fui el único que estuvo cuando nadie más lo hizo». Entonces pasó algo que nunca imaginé. Me empujó. No fue fuerte, pero sí con intención. Se fue. Se marchó por la calle sin mirar atrás. No supe nada de él por varios días. Pensé en denunciarlo yo mismo, en evitar que lo buscaran como a un criminal. Pero no podía hacerlo. Mi corazón no me lo permitía. Fueron los días más largos de mi vida. Dormía poco. Comía menos. La casa volvió a sentirse vacía. Más vacía que nunca. Hasta que una noche tocaron la puerta. No era él. Era uno de los chicos del barrio. «Don Ernesto, Simón está mal. Está en un taller abandonado. Dice que no quiere volver, pero está herido». No dudé un segundo. Me puse el abrigo y salí corriendo. Lo encontré tirado sobre un colchón sucio, con un golpe en la cabeza y el labio partido. Olía a alcohol y sangre seca. «¿Qué te hicieron?» «Me robaron, los mismos con los que me metí a la tienda. Dijeron que si hablaba, me callaban para siempre. Llamé a un médico de confianza. Lo curamos en casa. No quería que la policía se enterara aún.
no hasta entender todo. Los días siguientes fueron silenciosos. No hablábamos mucho, pero yo le llevaba comida, le cambiaba las vendas, me sentaba junto a él. Hasta que, una tarde, me dijo: «Perdóname, don Ernesto». Lo dijo bajito, sin fuerzas. Yo no quería que esto pasara. Y rompió a llorar. Yo también, hijo, todos cometemos errores. Pero lo que cuenta es lo que hacemos después de ellos. Creí que ahí terminaría el capítulo más difícil de nuestras vidas. Pero lo que vendría después sería aún más doloroso. Si está gustándote esta historia, suscríbete al canal y dale like al vídeo para que más personas conozcan esta historia. Porque la manera en que Simón me pagó años después fue algo que jamás imaginé. Y cambió todo para siempre. Yo pensé que después de aquella noche, después de verlo herido, vulnerable, y de escucharlo pedirme perdón entre lágrimas, las cosas volverían a su cauce. Me ilusioné, lo admito. Pensé que quizás había aprendido, que ese golpe, literal y emocional, lo haría madurar, que después de tocar fondo, Simón comprendería el valor de todo lo que tenía, de lo que habíamos construido. Y por un tiempo, así pareció. Volvió a ayudarme en el puesto de pan. Iba conmigo a la plaza, saludaba a los clientes, cargaba las cajas con masa. Me llamaba Don, con ese tono medio burlón, pero con cariño. Incluso retomó la escuela por las tardes y me trajo un certificado de recuperación de materias. Esa noche le preparé su comida favorita, arroz con leche y tortillas recién hechas. Brindamos con chocolate caliente, como si estuviéramos celebrando Navidad. Volví a sentirme acompañado. Viejo, sí, pero útil. Sentía que aún tenía algo que enseñar, algo que dejar en este mundo. Pero lo que yo no sabía, lo que nunca imaginé, era que Simón ya había empezado a meterse con gente peligrosa. Silenciosamente, con una sonrisa en la cara durante el día y un teléfono escondido debajo de la almohada por las noches. La primera señal me la dio el perro. Tenía un viejo pastor alemán, Pingo, que había sido mi compañero desde que murió Aurora. Siempre me avisaba de cualquier extraño. Y una madrugada, comenzó a ladrar sin parar. Me levanté asustado. Tomé el bastón y salí al pasillo. Simón no estaba en su cama. El corazón me dio un vuelco. No era la primera vez que desaparecía sin avisar, pero esta vez fue diferente. Sobre la mesa había una bolsa. Al abrirla, encontré una suma considerable de dinero. Billetes de 500, arrugados como metidos a la carrera. Y debajo, un papel con una frase escrita a mano. No preguntes. No preguntes. ¿Y cómo no iba a preguntar? Esperé, toda la noche, con el alma en la garganta. Cuando regresó al amanecer, con la cara cansada y los ojos rojos, no dije nada. Me limité a mirarlo. ¿Qué hiciste, hijo? Nada que no haya hecho antes, respondió, intentando sonreír. ¿Y ese dinero? Trabajo. A veces se gana más en la calle que en la escuela. Ahí supe que lo había perdido otra vez. Esa noche discutimos. Le grité. Él también. Me dijo que yo no entendía nada, que el mundo ya no funcionaba como antes, que no quería terminar vendiendo pan a los 70 años como yo. Quiero más que esta vida, don Ernesto. Quiero tener algo. Ser alguien. ¿Y crees que se logra así? ¿Jugándote el pellejo con delincuentes? Prefiero eso que morirme de viejo sin que nadie me recuerde. Me quedé mudo, no por lo que dijo, sino por la rabia con la que lo dijo. Una rabia que no era suya. Una rabia que le habían puesto en la cabeza. Esa fue la última conversación larga que tuvimos por mucho tiempo. Simón empezó a desaparecer con más frecuencia. A veces por días. Ya no me dejaba notas. Ya no avisaba. A veces me llamaba para decir que estaba bien. Otras, ni eso. Una tarde, llegaron 2 hombres en moto. Se estacionaron frente a mi casa, no tocaron la puerta. Solo dejaron un sobre en el portón. Dentro, había una foto de Simón. En ella, estaba con otros 2 chicos, armados, riendo frente a una camioneta negra. No decía nada más. Solo la foto. Me temblaron las piernas. Me senté en la banqueta, sin poder respirar. Lo supe entonces. Mi Simón ya no existía. Intenté buscarlo. Fui al barrio donde lo habían golpeado antes. Pregunté por él. Me cerraron las puertas. Me dijeron que me metiera en mis asuntos. Y entonces pasó lo impensable. Una noche, alguien tocó la puerta con desesperación. Abrí, y ahí estaba. Simón, despeinado, con la ropa sucia y el rostro descompuesto. Don Ernesto, me quieren matar. Cerré la puerta de golpe,
Lo abracé. Lloraba como un niño. ¿Qué hiciste, hijo? Me salí. Me harté de ellos. Robaban, amenazaban, y ahora creen que los traicioné. Tengo que irme, lejos. ¿A dónde? No sé. Pero no puedo quedarme. Me matan, don Ernesto. Me matan si me encuentran aquí. Lo escondí en el cuarto de trastes. Lo alimenté. Le curé una herida en el brazo. No dormí en 3 noches. Hasta que una madrugada se levantó, me abrazó sin decir nada y se fue. No lo vi más. Pasaron semanas. Luego meses. Volví a la plaza con mi carrito. La gente preguntaba por él. Yo decía que estaba estudiando, que se había mudado. Mentiras piadosas para tapar un vacío que me carcomía por dentro. Hasta que, un día, alguien volvió a tocar la puerta. Esta vez era un hombre de traje. Traía un sobre. Y una caja. ¿Usted es don Ernesto Salinas? Sí. ¿Por qué? Esto es para usted. Lo dejó su ahijado Simón antes de irse del país. Adentro había una carta. Y lo que decía cambió todo. Pero eso te lo cuento en la próxima parte. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y deja en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Porque lo que Simón me dejó me hizo llorar como nunca antes en mi vida. El sobre tenía mi nombre escrito a mano, con una caligrafía que reconocí de inmediato. Las letras temblaban, como si hubieran sido trazadas con urgencia o con miedo. Tal vez con ambas cosas. La caja, pequeña de madera, venía cerrada con una cinta negra. La sostuve entre mis manos como si fuera de cristal. Me costó unos minutos abrirla. El hombre del traje ya se había marchado. No quiso quedarse. Solo me miró a los ojos y me dijo, él dijo que usted entendería. Y se fue. Me senté en mi mecedora. El mismo lugar donde años atrás me sentaba a contarle historias a Simón mientras él escuchaba con la cabeza apoyada en mis rodillas, como un nieto de verdad. Sentí un nudo en el estómago. Abrí primero la carta. Don Ernesto, si está leyendo esto, es porque logré salir. O porque no lo logré, y esto es todo lo que quedó de mí. No tengo forma de saberlo. Pero en cualquier caso, quería que supiera la verdad. Toda. Porque usted fue el único que nunca me dio la espalda. El único que me miró sin juzgarme, incluso cuando yo ya me había convertido en lo que juré no ser. Y eso, don Ernesto, no se olvida jamás. Me detuve. El papel temblaba en mis manos. Tragué saliva y seguí leyendo. Me metí con gente mala. Muy mala. No fue por ambición, como muchos creen. Fue por miedo, por hambre, por orgullo, por rabia, por todo eso que uno guarda en el pecho cuando crece sin nadie. Y cuando quise salir, ya no había salida. Me hicieron cosas que no puedo escribir. Y yo también hice cosas que no puedo perdonarme. Pero un día me acordé de usted. Me acordé de sus palabras, de su mirada, de su pan de elote. Y decidí intentarlo una vez más. La tinta se había corrido en algunas partes, como si la carta hubiera sido escrita entre lágrimas. Me ayudó un tipo, uno que me debía un favor. Cambié mi nombre. Me dieron papeles falsos. Me dijeron que me podían llevar a otro país, empezar de cero. Pero tenía que dejar todo atrás. Todo. Y eso incluía a usted. Por eso desaparecí. Porque si me veían viniendo a esta casa, lo mataban. No lo dudaban ni un segundo. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Irme sin despedirme. Pero ahora puedo hablar. Estoy a salvo. No diré dónde. Por seguridad, ni siquiera firmo con mi nuevo nombre. Pero sé que esta carta le llegará. Y sé que usted me perdonará por haberlo dejado así, en silencio. Me llevé las manos a la cara. Sentí que me faltaba el aire. El viejo Pingo, ya sordo y ciego, vino a echarse a mis pies, como si también sintiera que algo sagrado estaba ocurriendo. Dentro de la caja encontrará algo que le pertenece, algo que guardé durante años. Me daba vergüenza devolvérselo. Pero ahora quiero que lo tenga, porque es suyo. Porque siempre fue suyo. Gracias por no abandonarme, incluso cuando yo ya me había perdido. Usted fue el único que me trató como si valiera la pena vivir. Con manos torpes, abrí la caja. Adentro, doblado con cuidado, estaba aquel dibujo en crayones. El que me había hecho cuando tenía apenas 10 años. Él y yo sentados bajo un árbol, con una nube que decía, «Gracias, don Ernesto». Ese dibujo, el mismo que había desaparecido de mi cajón años atrás, en uno de esos días en que él andaba hurgando entre mis cosas. También había algo más. Un sobre con dinero.
Pero no billetes sucios ni arrugados como aquella vez. No, billetes nuevos, ordenados, más de lo que ganaría en 5 años vendiendo pan. Y una nota corta. Use esto para usted. O para otro niño como yo. Me eché a llorar como nunca. Me aferré a ese dibujo como si fuera mi propio hijo. Lloré por lo que fue, por lo que no fue, por todo lo que perdimos y todo lo que, a pesar de todo, logramos salvar. Pasaron días antes de que pudiera volver a la plaza. Cuando lo hice, todos notaron que algo me había cambiado. Algunos pensaron que había recibido una herencia. Otros, que me había reconciliado con algún hijo perdido. Ninguno sabía la verdad. Pero yo sí. Y eso era suficiente. Usé ese dinero para arreglar la casa. Pero también hice algo más. Fui a la alcaldía y pregunté por hogares, por refugios. Y encontré uno. Un lugar para niños que no tienen a nadie. Les doné parte del dinero. Pero también empecé a visitarlos. Les llevo pan de elote. Les cuento historias. Algunas inventadas. Otras demasiado reales. No busco reemplazar a Simón. Solo intento dar lo mismo que le di a él. Con la esperanza, quizás, de que uno de esos chicos también recuerde. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y deja en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Porque aunque creí que la historia había terminado con aquella carta, aún quedaba una última sorpresa. Una que cambiaría mi vejez para siempre. Una tarde cualquiera, mientras regaba las plantas del pequeño jardín que había cuidado con esmero desde la muerte de Aurora, llegó una carta sin remitente. No venía por correo ni por mensajero. Alguien la dejó por debajo de la puerta. La reconocí apenas la vi. Esa letra temblorosa, delgada, con los bordes curvados de tanto apretar el bolígrafo, era la de Simón. Me temblaron las piernas. Cerré la puerta con cuidado, me senté junto al ventanal y la abrí con manos sudorosas. Dentro no había muchas palabras, pero cada una pesaba como si estuviera tallada en piedra. Don Ernesto, espéreme el domingo, al mediodía. No sé cuánto podré quedarme, pero no quiero morirme sin verlo una última vez. Volví a leer esa frase tantas veces que la podía repetir de memoria. No quiero morirme sin verlo una última vez. El domingo tardó en llegar, no porque el calendario se detuviera, sino porque mi cabeza no paraba de pensar. ¿Vendría solo? ¿Estaría bien? ¿Qué quería decir con morirme? ¿Estaba enfermo? ¿O simplemente había entendido lo frágil que es la vida cuando uno ya ha cruzado tantas líneas? El domingo amaneció nublado. Hacía meses que no me sentía tan nervioso. Me puse la camisa buena, la que guardaba para ocasiones importantes. Me peiné, cosa que ya casi no hacía. Preparé café con canela y pan de elote, como en los viejos tiempos. A las 12 en punto, escuché el chirrido del portón. Salí. Ahí estaba Simón, más alto, más flaco, con barba, pero sus ojos eran los mismos. Un poco más cansados. Sí, un poco más tristes. Pero era él. Caminó hacia mí en silencio. Nos quedamos unos segundos viéndonos. Y entonces, como si el tiempo no hubiera pasado, me abrazó. Pero no como un muchacho que saluda a un viejo conocido. Me abrazó como un hijo que encuentra a su padre después de cruzar un desierto. Lloró. Lloramos. No dijimos nada durante varios minutos. Nos sentamos en la mesa del patio. Le serví café, aunque apenas lo probó. Miraba todo a su alrededor como si fuera una película de su infancia. No ha cambiado nada, me dijo al fin. No mucho, solo que ahora las paredes están más agrietadas, como uno. Sonrió con los ojos húmedos. No me quedo mucho. Solo vine a decirle algo que no podía guardar más tiempo. Lo miré, en silencio. Tengo una hija, don Ernesto. La taza tembló en mi mano. ¿Una hija? Asintió. Sacó una pequeña fotografía del bolsillo interior de su chaqueta. En la imagen, una niña de unos 4 años, de trenzas negras y ojos enormes, sonreía junto a un columpio de madera. Se llama Isabela. Vive conmigo. La madre nos dejó cuando la niña tenía 2 años. He hecho lo posible por mantenerla a salvo, lejos de todo lo que fui. ¿Ella sabe de mí? No. Pero sabrá. Le contaré. Que hubo un hombre, un panadero viejo, que me enseñó a ser persona cuando nadie más apostó por mí. Que me alimentó cuando tenía hambre y me regañó cuando me salí del camino. Que fue más padre que muchos padres verdaderos. Me llevé las manos a los ojos. No por tristeza, sino por la fuerza de todo lo que contenía esa confesión. Una hija, una vida, y una historia que continuaba más allá de mí. Por eso vine,
dijo, bajando la mirada. Porque quiero que algún día, si algo me pasa, usted pueda decirle quién fui. No quiero que crezca solo con lo malo. Quiero que sepa que intenté hacer lo correcto. Que no siempre lo logré, pero lo intenté. Me levanté, caminé hasta él y le puse una mano en el hombro. Lo haré, hijo. Si algún día ella toca esta puerta, le contaré todo. Las risas, las peleas, las veces que me hiciste enojar. Pero sobre todo, el día que volviste. Nos quedamos ahí, en silencio, hasta que me miró de nuevo. Tengo que irme. ¿A dónde? Lejos, pero esta vez con propósito. Ya no huyo. Ahora corro hacia algo. Por ella. Nos abrazamos otra vez. ¿Volverás? No lo sé. Tal vez no. Pero le prometo esto,